derecho se decía así acerca de la autoridad. Es un poder legítimo. Crédito y fe que se otorga a una persona revestida de poder, mando o magistratura, facultad para mandar o tomar decisiones de obligatorio cumplimiento. Más o menos son conceptos que todos entendemos, ¿sí? No interesa entender exactamente la definición, simplemente nos sirve aquí para presentar el tema y para empezar a masticar. Según el esquema presentado al principio, el primer ítem era el principio universal de autoridad. Y con esto queremos señalar que nosotros creemos que en el universo hay un orden que surge del creador del universo. ¿Cuándo dice la verdad? Nosotros somos creyentes en Dios, en un Dios creador. Y por lo tanto creemos que hay un orden que emana, que fluye, que ha sido establecido desde el origen mismo de las circunstancias. Y por lo tanto hay una línea de autoridad, desde la creación hasta ahora y para siempre. Hay una línea de autoridad. ¿Lo recibe eso? Entonces hay un principio universal de autoridad. Nosotros como creyentes deberíamos en nuestra vida ir buscando esa línea de autoridad, ir buscando o participando de este principio universal de autoridad, que no es otro que Dios mismo como regidor, ¿sabes? Que no es otro que Dios mismo como principio y fin. De hecho, para ponerlo en términos prácticos, nosotros venimos de Dios, nacemos en Dios, anhelamos que nuestras cosas nazcan de Dios y que sean además para Dios. Entonces hay un hilo conductor, hay un recorrido que podríamos verlo, juzgarlo, conocerlo a través de esto, de lo que vamos a llamar el principio universal de autoridad. Ustedes saben que en las ciencias sociales dicen que no hay nada absoluto, todo es fruto de las circunstancias y del contexto sociocultural. Es decir, los valores que tenemos hoy son frutos del contexto cultural histórico en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, no existe una moral absoluta, no existen principios absolutos, todo está regido más que regido, todo cobra significado dependiendo del contexto. El contexto mañana cambia, la historia cambia, la cultura cambia, van a ser otros los valores, y por eso la relatividad, además de valores que vivimos en nuestro tiempo. Nosotros no creemos en Dios, porque creemos en Dios. Entonces, creemos que hay un principio creído, Dios revelado. Es un dilema para nosotros, porque si hacemos caso de las ciencias sociales, viviríamos en una libertad, por decirlo de alguna manera, en otras palabras. Cada uno hace lo que quiere y no hay un parámetro para reclamar otro comportamiento, reclamar otros valores, reclamar otra conducta. Pero nosotros creemos en Dios. Entonces necesariamente atamos nuestra vida y nuestras circunstancias a esa fe, a esa realidad, a esa circunstancia. Entonces le preguntamos a Dios qué piensa. Nos interesamos para que Dios nos guíe, nos enseñe y nos muestre cuál es el camino. Decir conmigo, el principio universal de autoridad. Dios mismo es este principio fundamental. No es necesariamente una regla ni una ley. Es Dios mismo como un principio regidor. Y nosotros estamos en la búsqueda continua de esa senda, de esa línea de autoridad. ¿Amén? Lo recibe esto, ¿verdad? En términos prácticos, de vuelta lo digo, en términos prácticos empiezo mi día con Dios. Camino y recorro mi día con Dios, y lo que hago lo hago además para Dios. Entonces ahí estamos buscando, Señor, muéstranos
estirantes, no queremos vivir solo al impulso de nuestras pasiones o de nuestros deseos. Tenemos, ¿cuántas cosas les brota a ustedes cotidianamente? Ideas, proyectos, sentimientos, circunstancias, emociones, bueno, todo, ¿verdad? Somos como un manantial. A veces entendemos que no brotara tanto, no tiene sentido. Pero ahí estamos. Sin embargo, no andamos detrás de estas cosas. Hablamos con Dios, traemos todo de Dios, procuramos sujetar nuestra vida a Dios. No porque seamos pobres, no porque seamos inseguros, no porque tengamos dudas, sino porque hemos visto que hay un Dios. ¿Amén? Sino porque lo hemos visto a este Dios como un Dios real, efectivo, creador de todas las cosas. Y además lo hemos visto como un Dios que sigue caminando con el hombre. No es un Dios, como algunos creen, que un día hizo la cuestión y la largó ahí en el universo para que se revolviera y se llevara y que fuera como, él dice, a lo que te criaste, que se desarrollara. No, Dios está trabajando, Dios está metido en el asunto. Dios está metido en el asunto. Entonces, ese es un aspecto. Nuestra vida, nuestras convicciones, nuestras circunstancias han de empezar en Dios. Porque reconocemos su realidad y también su autoridad. Es una contradicción no espiritual, lógica, simplemente lógica. Creer en Dios y no buscarle en su autoridad. Es decir, creer en Dios y hacer la que se te dé la gana. Es una contradicción, porque si yo creo en Dios, en algún sentido, debería de buscarlo, debería de buscar su opinión, por lo menos, permítame decirlo así. Necesitamos nosotros entonces encontrarnos con la autoridad de Dios. Dijo un hermano, un tremendo hombre del siglo XX, Juan Martín, no sé si ha leído algo de él, es muy recomendable, es un chino, un hermano de China, ¿verdad? Pero esta hermano no era no es como los autos chinos, ¿sí? Bueno, no sé si existe buen tal, pero este hermano es un tremendo hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y es muy conocido en todo el mundo, ¿sí? Hace muchos años que partió con el Señor ya, pero nos ha dejado una fuente inagotable de recursos. En relación a la autoridad, él decía, así como el cristiano un día se encontró con el Salvador y experimentó la salvación de Dios, el hijo del cristiano, nosotros, los que buscamos a Dios, necesitamos encontrarnos con la autoridad de Dios. Es fundamental que en nuestra experiencia haya un día donde yo diga, conocí al Dios, la autoridad divina, conocí al Dios de la autoridad. Conocí la autoridad de Dios, como queramos decir. Es imprescindible. Porque cuando conocemos esa autoridad, nuestra vida se ordena. Nuestra vida se ordena. Así como cuando conocimos al Salvador, experimentamos la salvación. Amén. A veces estamos luchando con muchas cosas de orden en nuestra vida. No sé si le pasa a ustedes. Estamos luchando con muchas cosas de orden en nuestra vida. Que si conociéramos la autoridad de Dios, viéramos, experimentáramos, tuviéramos una revelación cabal de la revelación, perdón, de la autoridad de Dios, conociéramos a Dios en su autoridad, de varias formas para que sea explícito lo que quiero decir, y claro, hay muchas cosas que se ordenarían. Muchas cosas que se ordenarían. ¿Lo recibe esto? ¿Le pedimos al Padre que nos muestre su autoridad en este tiempo? Claro que sí. El conocer la autoridad de Dios, en algún sentido, primero que implica un trato con nosotros. Porque todas esas emanaciones de orgullo, de rebeldía, desorden, que salen de esa naturaleza caída que todavía nos acompaña, son tratadas por la autoridad de Dios. Pero eso es para salvación también, cuando
Y luego el otro aspecto que les decía al principio, necesitamos, definitivamente necesitamos que la autoridad de Dios nos visite, porque estamos lanzados sobre esta circunstancia de vida y somos sobrepasados continuamente por la vida misma, ¿o no? Por enfermedades, por problemas, por situaciones, por desafíos, por esto, por lo otro. Y ahí estamos nosotros, como un puntito débil en medio de una gran tormenta. Y por eso andamos que Él se manifieste su autoridad. Necesitamos la autoridad. Hemos visto, escuchamos un testimonio de un hermano que Dios obró en su vida rompiendo cosas, trayéndolo a salvación, trayéndolo a la libertad, y le decimos amén. Yo también necesito, o conocemos circunstancias y personas que necesitan una manifestación de su autoridad. Todo esto está sujeto a conocerle, a ver a la autoridad propia del Señor. Entonces les pido al Padre una vez más que abra nuestros ojos en estos días, ¿eh? Que abra nuestros ojos y nuestro corazón en este tiempo. Le digo hermano, ver su autoridad, algunas piezas se van a volver. Se lo voy a poner así, claro, con una ilustración. Supongamos que usted va manejando la calle y en algún sentido se permite algunas imprudencias. Llámese, no digamos nada grave, alguien con las luces apagadas, siempre ahora es obligatorio ir con las luces prendidas. O no usar cinto, porque bueno, me aprieta un poco el esternón. ¿Sí? Yo con cinto, oiga, bueno, se permite ¿cómo se diría? Algunas cuestiones que uno dice, si me dieron un pecado,